Perfecto. Muy bien, pues bienvenidos. Justo hoy les voy a hablar de cómo puedes hacer de tu idea un negocio y, más importante, evaluar si tu idea puede ser un negocio. Porque a veces podemos tener unas grandiosas ideas, pero de ahí a llevarlas a que pueda ser algo rentable o que nos pueda inclusive permitir pues renunciar a nuestro trabajo, etcétera, etcétera, pues es un paso importante. Entonces, les voy a estar hablando de algunos temas que me parece relevante para justo identificar esto. Entonces, primero les voy a hablar de esto que luego no nos dice, ¿no? Que cuáles son tus motivos para emprender. Estos son de los que más he escuchado y de hecho saqué la lista de un libro que se llama El libro negro del emprendedor, que les recomiendo muchísimo. Y entonces los principales motivos que nos encontramos es estar sin empleo, odiar al jefe, odiar a la empresa, no depender de ningún jefe, compatibilizar la vida personal y profesional. Eso lo escucho muchísimo. Así es que quiero más tiempo libre. Ajá. Tener libertad de horario, justo poder decidir tus días de vacaciones, ganar más dinero, querer recuperar el patrimonio, demostrar algo a los demás, demostrarte algo a ti mismo, demostrar algo a los padres, hacerse rico, contribuir al desarrollo de la región, dedicarte a un tema que te gusta y al cual no es posible dedicarse si no es emprendiendo. Y así nos podemos ir a unos súper complejos. El tema de todo esto es que de pronto no es tan fácil ni tan sencillo emprender, que tenemos como esta parte de, eh, a veces cuando nosotros estamos justo emprendiendo, nos damos cuenta de que eh, justo podemos tener por ejemplo, la mayoría de los que conozco que han hecho un negocio propio, ¿no? De pronto no tienen tanto tiempo como quisieran y a veces terminan trabajando más de lo que trabajaban en la empresa donde estaban, ¿no? O de pasar a odiar al jefe, pasan a odiar a sus clientes, ¿no? Y así. Entonces, justo por eso es importante entender que los motivos, ninguno de estos debe ser un motivo para emprender sin haber evaluado qué es emprender. Entonces, emprender, y esto lo saqué igual del libro El libro negro del emprendedor, que les recomiendo muchísimo, de Fernando Trías de Bes. Lo pueden encontrar ya en electrónico. Este libro lo que dice es: emprender es una forma de enfrentarse al mundo, es una manera de entender la vida con la que no todo mundo se siente a gusto. ¿Y cuál es esa forma de vida? Es aquella en la que una persona disfruta con la incertidumbre e inseguridad de qué pasará mañana. O sea, el verdadero emprendedor es aquel a quien lo incierto procura un especial placer. O sea, quiere decir, somos esta clase o esta tribu de personas que de pronto el vivir con pues no sé si esto va a funcionar, no sé si mañana me van a pagar esto o no, no sé si todo lo que estoy invirtiendo lo voy a recuperar, porque obviamente esa es la idea. Todos empezamos con la idea de que nuestro negocio sea rentable, que recuperemos nuestra inversión y que nos dé a ganar más dinero del que en realidad estamos percibiendo en ese momento, o por lo menos lo mismo, pero haciendo otra cosa, que es justo este emprendimiento, ¿no? Y aquí es donde es importante que tomemos en cuenta que la idea de negocio no es un motivo. O sea, yo he escuchado ideas de negocio desde muy locas y muy innovadoras hasta las muy tradicionales. Y ninguno de los dos es parámetro para saber si tu negocio va a ser exitoso o no. O sea, no tengan en cuenta justo solo el pensar que es una buena idea para tomar una decisión. Además de que tampoco se vale decir, es que fulanito, mi vecino, mi amigo, mi conocido, mi ex compañero o compañera de la universidad hizo esto y le va muy bien y entonces yo quiero que me vaya igual de bien. Pues sí, pero la idea tal vez no sea igual. O sea, no sabemos qué pasó detrás para poder construir esa idea y de pronto tampoco sabemos si es tan rentable como aparenta. Muchos de los negocios, por ejemplo, que sobrevivieron
a este tema del confinamiento que vivimos durante este año que acaba de pasar, en muchos casos hay algunos negocios que sobrevivieron gracias a que no eran la principal fuente de ingreso del empresario, del dueño, ¿no? Sino tal vez tenía otra fuente primaria, ya sea un empleo o algún otro negocio, y ese segundo negocio pues podía sobrevivir de lo poco que iba quedando o no era necesario ir retirando las utilidades al 100%. Entonces, por eso es importante que entendamos que el motivo o la idea para emprender no es suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué sí es súper importante? Es la motivación. O sea, si estamos lo suficientemente, aquí sí ilusionados, pero yo diría apasionados con el hecho de emprender. Decir, creo en mi idea, la quiero llevar a cabo y sé que de pronto pueden pasar 5 años, 2, 3 años, ¿no? O más tiempo del que yo había considerado, ¿no? Hoy justo hablé con un alumno que tomó el diplomado de emprendimiento el año pasado, justo en la Universidad de la Comunicación, y me enseñaba, no lo tengo aquí a la mano, pero me enseñaba como ya el producto terminado de lo que está haciendo, ¿no? Después de que tomó este diplomado de emprendimiento, más obviamente todo el trabajo valiosísimo que hizo antes, cómo se construyó y demás. Y yo le decía, ¿cuánto tiempo pasó de que nació o brotó esta idea en tu cabeza a que ya se hiciera una realidad? Y me decía, fueron 5 años. Claro, fueron 5 años de tengo esta idea y luego le voy dando forma y luego no, y luego por aquí, luego por allá, luego tomó el diplomado, luego terminó de darle forma y luego ya lo hizo realidad, pero de pronto puede ser un proceso largo. Y también me he topado con algunas personas que les pregunto, oye, ¿y de que se te ocurrió hacerlo negocio, cuánto tiempo pasó? 3 meses. O sea, dije, sí, ya hagámoslo. Tenía toda la experiencia, todo el conocimiento, la guía, obviamente la inversión, y lo llevé a cabo. Entonces, el tiempo es muy, digamos, medio vago en estos temas, pero lo importante es tener la motivación suficiente siempre para cualquier cosa, porque imagínense, si de pronto muchos les van a decir, no lo hagas, mejor piénsalo bien, quédate con tu trabajo fijo, que a veces hay que escuchar, esas, esas cosas que nos dicen, pero a veces de pronto se van a volver solo ruido para llevar a cabo la idea. Por eso es importante tener la motivación suficiente. Entonces, básicamente emprender se vuelve una forma de vida y sí, sí requiere una motivación, pero también requiere las herramientas adecuadas. Entonces, el paso número uno que siempre les digo a todos, así sea el empresario más experimentado que he conocido hasta el que apenas se va a aventurar a poner un negocio propio, el paso número uno es y debe ser siempre tener un plan de negocios flexible y vivo. ¿Qué quiere decir? Un plan de negocios flexible para que yo pueda irlo adaptando a cómo van dándose las cosas y vivo, yo le llamo documentos vivos a los documentos que yo puedo como tomar y tomar nota y tachar y volver a apuntar cosas y como que le voy dando forma y es como una plantita que voy regando todos los días. Para mí un documento no vivo es, por ejemplo, un libro, ¿no? O sea, un libro que yo ya tengo y que ya está escrito, pues, o sea, ya no, puedo subrayarlo y tal, pero no voy a cambiar lo que ya dice el libro. Un documento vivo, en cambio, sí me permite hacer eso. Entonces, por eso es importante que el paso número uno sea eso. Siempre hay que tener un plan de negocios que sea flexible y vivo. Y entonces, ¿de dónde voy a partir de entrada para cuestionar mi idea? Hay algo de un autor que se llama Simon Sinek, que yo soy muy fan de él. Pueden buscar, tiene una TED Talk súper interesante que justo se llama, bueno, no se llama El Círculo Dorado, se llama creo que Los Líderes, no sé qué. La he visto tanto que ya ni me acuerdo, pero es de Simon Sinek, que es una TED Talk, y ahí nos habla de 3 conceptos básicos, que es el qué, el cómo y el por qué. Cuando nosotros nos estamos cuestionando una idea para hacer un plan de negocios, vemos el qué. Y entonces aquí toda empresa sabe qué hace, ¿no? O sea,
qué productos vas a vender o qué servicios vas a ofrecer. O sea, imagínense que ustedes, por ejemplo, son a lo mejor un despacho contable, por decir algo, ¿no? Entonces, sabes que vas a dar servicios de contabilidad y a lo mejor lo vas a hacer a pymes, ¿no? Ahí está muy fácil el servicio. Luego viene el cómo. Y ahí es donde algunas empresas ya empiezan a volverse más especiales. Entonces somos un despacho contable, pero que además lo hace todo vía digital, ¿no? Y resuelve cualquier cuestión de requerimiento contable, todo lo que son eh, las declaraciones de impuestos, dudas, facturas, etcétera. En realidad ya todo puede ser digital. Entonces, tal vez el cómo sería, es un servicio 100% automatizado. Entonces, tú puedes a lo mejor pedir o mandar tus dudas o pedir una factura o yo qué sé a las 12 de la noche y entonces no importa el horario porque todo es automatizado, por decir algo. O a lo mejor el cómo es que es un servicio súper personalizado donde además de ayudarte a la facturación, los estados de cuenta, etcétera, etcétera, el pago de impuestos y todo esto que conlleva un despacho contable. Además, te van a ayudar a hacer la cobranza y a lo mejor el seguimiento de algunos temas administrativos, más un estado de resultados como enfocado a ir viendo cómo recuperas tu inversión, etcétera. Entonces ahí ya empieza el cómo, digamos, de una manera diferente. Pero lo más importante, o la pregunta más importante, no es el qué ni el cómo, sino el por qué. ¿Por qué decidiste dar servicios contables? ¿Por qué quieres dar este servicio automatizado? ¿Por qué quisieras además darles un servicio personalizado con una súper, digamos, con una gran ayuda a las empresas? Y ahí es donde justo muchas empresas, muchas personas en general, no saben por qué hacen lo que hacen. Entonces, el por qué no se trata como tal de dinero, o sea, lo hago así porque quiero ganar más, o porque quiero facturar más, o porque quiero ser más rentable. O sea, tal cual, el por qué es el propósito de por qué vas a hacer esto, por qué esta causa o esta creencia. Y ahí es donde empieza la verdadera razón por la que existe una empresa. Y encontrar este círculo dorado es lo que le va a dar la comunicación hacia todo lo demás, que digamos que va a ser como el hilo negro que va a unir todo el emprendimiento, incluyendo la parte de mercadotecnia, de ventas, la misión, la visión, los valores, el tipo de gente que va a trabajar conmigo, etcétera, ¿no? Entonces, el por qué tal vez de este despacho contable sea porque quiero ayudar a las empresas mexicanas a crecer. Esto me lo comentó también un colega que es contador, que tiene su despacho y que me decía, cuando yo descubrí, porque él es contador, ¿no? Que la mayoría de las empresas no sobrevive a los primeros 2 años, me llamó la atención el por qué. Y la mayoría es porque no tiene un buen conocimiento sobre ni finanzas personales ni cuestiones administrativas contables hacia los negocios. Entonces, el tener un contador que les haga bien las cosas y que les resuelva estas dudas, porque tampoco te vas a volver contador porque quieres tener tu propio negocio, ese era el porqué de él a dar este servicio. Y entonces eso hace toda la diferencia, porque entonces sabe que cuando tú le pides una factura es porque la necesitas en ese momento, porque es para cobrar y de ahí también le vas a pagar y bien, es como una cadena virtuosa que se va armando. Y entonces el por qué se vuelve súper poderoso. Si lo vamos desde el punto de vista de yo te voy a ayudar a que tu empresa sea rentable y a que trascienda en el tiempo, entonces es muy diferente y si se fijan, va ya como alejado de esta idea de solamente ser un despacho de servicios contables. Entonces, así tal cual es como está pensado que hagamos como este qué, este cómo y este por qué cuando estamos trabajando justo en nuestra idea de emprendimiento. Eh, entonces, hay un método para hacer el plan de negocios, que es el modelo Canva. Es una de las cosas que vemos en el diplomado
de emprendimiento, que ya lo vemos como a mucho detalle, porque una cosa es conocerlo, yo lo he visto mil veces, es como el análisis FODA, ¿no? Creo que ya desde la prepa te lo empiezan a dejar, pero una cosa es haberlo visto y otra cosa es saberlo llenar adecuadamente y como les decía, y hacerle un documento vivo, que si de pronto me doy cuenta de que alguno de los factores que están ahí tengo que darle como mayor, pues no sé, mayor profundidad o tengo que hacerle un ajuste o a lo mejor me doy cuenta de que el segmento de clientes que yo tenía en mi cabeza cuando ya hice mi labor de investigación de mercado y de prospección y de validación de audiencia, pues resulta que tal vez no es, ¿no? El que yo tenía pensado o es un poquito diferente. Y entonces se vale. O sea, estas son las cosas que tenemos que ir, digamos que poniendo en el plan de negocios para que podamos probar desde antes qué tan rentable es y sobre todo qué cosas tengo que ir ajustando para que el negocio sea negocio y no solo se quede en una gran idea. Entonces, el modelo Canvas se basa en estos cuadritos que como ven, más o menos como se llena es el orden que les estoy poniendo aquí. En realidad, para las personas que somos creativas y que venimos un poco del ir haciendo estas lluvias de ideas que de pronto son súper enriquecedoras y nos ayudan a poder ir bajando cuestiones mucho más tangibles de las ideas que tenemos de negocio. Más o menos como se va llenando esta información es así, o sea, los segmentos de clientes como número 1 y como número 2, la propuesta de valor. O sea, mi por qué, la propuesta de valor, que es mi por qué, y el cómo, tiene que ir de la mano con para quién, o sea, para quién estoy haciendo esto. Luego, aunque hemos llenado esto, ya al momento de volverlo a hacer, inclusive si ya es como una idea nueva de negocio o un negocio nuevo al que estamos probando, es importante poder llenar esta información. Entonces, primero los segmentos de clientes, que es para quién, luego la propuesta de valor para ver que nuestro por qué y nuestro cómo vaya de la mano con los segmentos de clientes, luego los canales de distribución y comunicación, que por ejemplo hoy en día se comete un error terrible, bueno, a mí me parece un error terrible, que es pensar que el marketing digital, o sea, engloban marketing digital en una sola cosa. Cuando si tú vas a tener una estrategia omnicanal, que es decir, tienes tu página web y además tienes tus redes sociales y además tienes WhatsApp y además tienes que ser súper específico con qué vas a hacer en cada cosa. No es lo mismo publicar en LinkedIn que en Facebook, que en Twitter, que en Instagram, que en TikTok, que puede ser ya una herramienta poderosa, que lo que vas a tener en tu página web, que lo que vas a compartir a través de WhatsApp. Entonces, tengo que tener claro que los canales de distribución y de comunicación vayan acorde a mi segmento de clientes. Por ejemplo, si ustedes piensan poner un negocio que le venda principalmente, por decir algo, a millennials, pues el canal de comunicación para prospección por excelencia es Instagram, ¿no? Para este segmento. Segundo lugar puede ser LinkedIn y tercer lugar directamente los Google Ads, ¿no? Que van hacia tener las palabras en el SEO adecuadas, etcétera. Todo lo que ya tiene que ver con ese marketing digital, pero entender a qué segmento de clientes vas. Si tal vez fueras un segmento de clientes generación X, tal vez en vez de Instagram sería Facebook. Todo esto obviamente estoy hablando en ejemplos muy al aire, pero es como para ir entendiendo cómo se arman estos canales, ¿no? Si fuera boomers, pues a lo mejor ni siquiera es una red social, sino hay que pensar en un medio más tradicional. Y si fuera a lo mejor una generación, digamos ya centennials o los alfa, ¿no? Pues ya va directamente sobre nuevas redes sociales, ¿no? Principalmente TikTok, por ejemplo. Entonces ahí es importante alinearlo. Luego viene la relación con el cliente. ¿Cómo va a ser mi relación con estos clientes? ¿Va a ser directa? ¿Va a ser automatizada en un inicio? ¿Va a ser a través de foros? ¿Va a ser con un chatbot? ¿Va a ser personalizada? ¿Me tienen que hablar? ¿Va a ser directamente en un local con atención presencial? O sea,
de qué va a ir mi negocio y cómo voy a establecer esta relación de comunicación con el cliente. Todo esto es súper importante tenerlo claro, pero como les digo, es un documento vivo, entonces vas como ajustando cosas, ¿no? Luego vienen los recursos clave, que sería qué necesito hacer y en qué necesito invertir para poder mantener mi propuesta de valor, ¿no? Entonces, lo que les decía, si la propuesta de valor, por ejemplo, del despacho contable es ayudar a las empresas a crecer y desarrollarse, pues un recurso clave entonces tendrá que ser a lo mejor un WhatsApp Business, ¿no? Que tenga yo habilitado con un horario extendido o inclusive tener a alguien que me apoye a poder contestar a mis prospectos, a mis clientes, sobre todo cuando es cierre de mes o es cierre de ejercicio fiscal, etcétera, que me puedan contestar o preguntar cosas hasta altas horas de la noche, por ejemplo, ¿no? Después vendrían las actividades clave, que es justo qué necesito hacer. O sea, uno es qué necesito tener y en qué necesito invertir, y el otro es qué necesito hacer para mantener mi propuesta de valor. Imagínense como que si fuera un local, por ejemplo, una actividad clave sería llegar, limpiar el aparador, abrir la puerta, ¿no? Poner como todos los productos que se vean bien, a lo mejor poner café para que huela rico la tienda, etcétera. Y por último, tenemos la red de partners o la red de socios o de alianzas, que hoy en día cada vez es más importante. Hay un libro que normalmente leemos mis alumnos y yo releo, que se llama Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, y ahí de lo que habla es de diferentes casos de negocio, justo de cómo innovar y cómo emprender y cómo ha habido estas nuevas ideas de negocios, se los recomiendo. Si se van a inscribir al diplomado de emprendimiento, lo vamos a leer, no se preocupen. Esta red de partners, de lo que habla justamente este libro, es que hoy en día ya la economía tiene que ser más colaborativa. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer cuando estamos emprendiendo es tener estos socios de negocio que van a estar con nosotros en las buenas y en las malas, ¿no? O sea, van a ser parte de nuestro ejército y van a ser estos proveedores confiables, estas personas que nos van a ayudar justo a darle este valor a el segmento de clientes, ¿no? Luego tenemos la estructura de costos, que es, ay, perdón, me salté la de flujos de ingreso. Es muy importante saber cómo voy a hacer negocio esto. O sea, si lo voy a cobrar por hora, si lo voy a cobrar por una iguala mensual, cómo voy a determinar el precio de los productos. De ahí ya hay, es todo un módulo, digamos, que tendrían que llevar para poder determinar esto, pero es parte de lo que hay que incluir aquí para que entonces tengamos como garantizado el flujo de ingreso. Muchas veces lo que pasa con esto es que, digamos, de pronto somos muy optimistas con los flujos de ingreso, decir, sí, el primer mes vamos a tener el restaurante lleno y chin, vino el confinamiento, ¿no? O el primer mes voy a lograr los 20 clientes que son mi tope de tiempo. Pues a lo mejor me va a tomar más del primer mes. Y ahí es donde es importante tener considerados los flujos de ingresos y la estructura de costos. Es increíble, pero en estos, de pronto estos costos hormiga se nos pueden ir grandes cantidades de dinero en la inversión. Entonces, aquí es muy importante tener como claros cuáles van a ser, digamos, los costos tanto fijos como variables, como estos pequeños costos que tienen que salir de algún lugar. Les voy a poner un ejemplo. De pronto podemos tener muy claro si a lo mejor tengo un equipo de ventas y entonces tengo claro lo que me cuesta la nómina y a lo mejor la gasolina y sus estacionamientos. Pero de pronto a lo mejor no considero dentro de todos los viáticos de los costos que si el café o que si requieren más tinta para imprimir o que si requieren eventualmente todos esos costitos que a lo mejor no están directamente relacionados con el producto principal o los gastos fijos, puede ser que se nos escapen, pero es importante tenerlos en mente porque de pronto se puede hacer
de gastito en gastito, ¿no? Se puede hacer una fuga de capital interesante, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que compone este plan de negocios flexible, yo le llamo vivo, porque como les digo, así como las plantitas hay que regarlas, hay que ver que tengan tierrita, hay que dejar que les dé el sol, que esto puede ser platicarlo con alguien, ¿no? O sea, o verlo con un experto, involucrar a mi red de partners o mis socios de negocio y validar esto. Mucho es de investigar, ¿no? Entonces, es seguir como los pasos, ahora sí que las ideas y el talento lo tienen ustedes, lo tienen cada quien, ¿no? Puede ser que la idea de negocio sea algo súper sencillo, como a lo mejor poner un food truck de alguna comida, ¿no? En particular, que puede ser algo como muy tradicional, pero ya el nombre, el cómo hacerlo, cómo le vas a meter el sazón, todo eso ya es algo que tienen ustedes. Lo que tratamos de hacer en el diplomado de emprendimiento y para lo que nace, digamos, esta idea académica es para poder dar una metodología que les ayude a decir de entrada, oye, si hay alguien que vaya a pagar esto, si hay alguien que va a comprar mi idea, ¿quién es? Y luego, ¿en cuánto se lo puedo vender? Y luego, ¿esto va a cubrir mis costos? O sea, estos ingresos que yo voy a tener promedio cubren mis costos y me dan la rentabilidad que necesito para que sea negocio, ¿no? Y ahí es donde ya se empiezan, digamos, a llenar estas interrogantes que tenemos de pronto para poder sentar las bases, ¿no? Muchas de las cosas que yo veo, tristemente, entre la diferencia entre México y algunos otros países, por ejemplo, como Estados Unidos o Canadá, que son los ejemplos que más conozco, y España, es que de pronto sí hay como voy a planear mi negocio, voy a juntar la inversión suficiente, ya sea mía o de un grupo de inversionistas, ¿no? O inclusive de mis familiares, mis amigos, para poder tener el ingreso suficiente y amortiguar a lo mejor un año de operación completo o 6 meses o lo que sea que esté, digamos, dentro del retorno de inversión. Obviamente depende mucho del negocio. Y mucho va a llevar de la mano con que yo tenga un plan de negocios lo suficientemente robusto y bien hecho. Es mucho más factible que a lo mejor pueda convencer a un amigo o a un inversionista ángel a que invierta en mi idea de negocio, si tengo un plan de negocio bien estructurado, a que si solo tengo la idea, ¿no? Entonces, por eso es importante que tomemos en cuenta que esta es como la basecita y sobre esto se va construyendo todos los demás. Si se fijan, no pasé el paso 1. O sea, hay varios pasos interesantes que hay que seguir. Entonces, hay 3 maneras de establecer este Canva o este plan de negocio. Uno es basándonos en las relaciones con los clientes, que es, tengo identificado el mercado y quiero satisfacer esta necesidad, ¿no? Basados en la innovación de productos, que ahorita voy a hablar un poco de eso, o basados en la infraestructura, que es, pues yo estudié contabilidad, tengo esto, tengo los conocimientos, tengo como el equipo de oficina y demás para poner un despacho contable. Entonces, así es como se puede dividir, aunque, como les digo, la idea es irlo haciendo como en este orden, por lo menos en esta lógica de voy resolviendo las diferentes dudas y aristas que van en este plan de negocios. Entonces, esto es resumiéndolo, ¿no? Porque les digo, todo esto es como mucha más información que se tiene que ver a mucho más detalle, pero básicamente es, puedo partir de los recursos, puedo partir de la oferta, que es el por qué, lo que les decía, las necesidades del cliente, que es para quién estoy haciendo esto. También puede ser a partir de las finanzas, de decir, bueno, pues ahorita tengo el dinero suficiente para, a lo mejor mi idea es hacer un restaurante de 2 pisos, pero ahorita puedo poner un food truck y va a ser rentable y va a ser una gran idea de negocio y puedo hacer algo con esto. Entonces se puede hacer a partir de las finanzas. Y la otra es irlo llenando como a partir de estos múltiples epicentros e irle dando forma, que es parte de lo que les digo que hacemos en el diplomado de emprendimiento.
Entonces, ya que tenemos como estas estrategias y estas perspectivas de negocio, ya a esto se le puede sumar algo que es la estrategia del método para innovar del Océano Azul. A mí me gusta porque es muy simple, es muy sencilla, es fácil de entender y además nos da algo muy claro, que les quiero dejar esto en la cabeza. A veces pensamos que para iniciar un negocio necesitamos la idea más innovadora, más nueva, ¿no? Inventar algo que nunca ha visto el sol en este planeta, lo cual es difícil. Y de pronto no necesariamente la innovación va de la mano con crear cosas nuevas. A veces necesitamos solamente eliminar cosas o reducir ciertos pasos o ciertos costos, o necesitamos aumentar a lo mejor algún servicio o algún alcance. No necesariamente todo es crear. Obviamente crear va de la mano con innovación, pero no solamente innovar es crear, ¿no? O sea, les puedo dar ejemplos de muchas marcas, pero en general es cómo puedo a lo mejor aumentar el servicio, reducir tiempos, eliminar ciertos pasos complejos y como les decía, y crear como estas experiencias positivas. Entonces, todo esto también lo vemos que es la parte de innovación, porque esto tiene que ver, sí, con ser creativo, sí, tiene que ver con la parte de marketing, pero también tiene que ver con administración o a veces tiene que ver con talento humano, con las personas adecuadas que me ayuden a hacer funcionar esto y toda esta maquinaria que, como ven, va alrededor de hacer una idea fantástica, ¿no? Yo hoy les comparto una reflexión que tuve. Yo he tenido hasta el día de hoy 3 empresas y han ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿cómo es que de una idea, o sea, decir, quiero hacer esto y me parece una gran idea, de pronto no solamente sirvió como fuente de ingresos para mi familia, sino para otras familias también, ¿no? ¿Cómo pudo hacer una diferencia no nada más en mi vida, sino también en la vida de otras personas? Por eso es que para mí esta parte de ayudar o apoyar en el emprendimiento es súper importante, porque esta es una frase mía, pero que les comparto, que es que las personas que dicen que los negocios no son personales es que nunca han puesto su corazón en uno, ¿no? Yo sé que cuando estoy con algún colega o le estoy comprando a alguien que es su propio negocio, sé que a lo mejor de lo que yo les compre, pues va la colegiatura del hijo, o va el súper, o va la nómina, o va, no sé, cualquiera de las cosas que apalancan, pues, que esto se vuelva, digamos, un negocio para todos. Entonces, hasta aquí les doy una mini probadita de lo que necesitas saber antes de emprender. Son cosas que a mí me hubiera gustado que me compartieran antes de empezar mi primera empresa, pero que hoy les podemos compartir. Muchísimas gracias, Monse. Sí, la verdad es que son los primeros pasos, ¿no? Como la brújula, ¿no? Es como ahí es, hacia allá está el norte, por ahí se puede empezar. No sé si Marcelo o José tuvieran alguna pregunta, aprovechar que te tenemos aquí, Monse, sino también a través del equipo de admisiones, hacerte llegar preguntas o alguna una pequeña entrevista contigo para que los puedas orientar. Pero veo que Marcela abre el micrófono. Sí, por No, supuesto. todo estuvo bien. Muchas felicidades a la ponente. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Monse. Pues también, José, a tus órdenes. Cualquier cosa, por favor, no duden en hacernos llegar sus comentarios o inquietudes a través del equipo de admisiones. Gracias de nuevo, Monse. Y me da gusto verte por aquí y seguirte viendo por aquí. Nos vemos pronto en otra charla más. Gracias, Gaby, por todo el apoyo y la torre de control por allá. Y seguiremos en contacto. No se pierdan las redes de Posgrados UC para seguir compartiendo información acerca de nuestros expertos en cada uno de los temas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Creo que José, ¿ibas a decir algo? Gracias. Pues nada más dar las gracias, magnífica exposición, realmente me abre muchos caminos y mucha lucidez hacia esto. Yo he trabajado principalmente en áreas institucionales, gubernamentales,
pero ahora quiero caminar por las otras. Gracias, me abre los ojos. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Pues te lo recomiendo mucho. Ojalá y tenga oportunidad de conocerte en el diplomado. Muchas gracias. Está bueno, estoy invitado. Gracias.